En este vídeo te vengo a hablar de los imbalances. Muchos me preguntáis por Telegram, por Instagram. Abajo tenéis tanto mi Instagram como mi Telegram. Y muchos me preguntáis, oye Benjamín, ¿y cuándo es un imbalance o qué imbalances te gustan a ti o cuándo los usas? En este vídeo te voy a dar toda la información de relevancia o que creo importante para detectar un imbalance y cómo los podemos usar y para mí cuáles son los mejores y cuál debemos filtrar para saber si es una buena oportunidad de usar ese imbalance o no. En primer lugar, te voy a explicar cómo detectarlos para tener así una idea principal de qué son los imbalances y para qué sirven y cómo se forman. Aquí tenemos una imagen en la que podéis observar cómo hay 4 ejemplos de eficiencia e ineficiencia en el precio. Los imbalances son básicamente una ineficiencia en el precio, es decir, cuando hay un gran impulso y el precio no ha podido hacer un balance eficiente entre esas velas. En este caso se usan 3 velas, es decir, la que crea el impulso, y si no retrocede en 3 velas, pues se crearía el imbalance que estamos viendo aquí en pantalla. En primer lugar, vamos a ver un precio eficiente, en este caso sería bajista en ventas, y como podemos observar tenemos aquí la primera vela, la segunda y la tercera. ¿Por qué es eficiente el precio aquí? Pues básicamente porque la mecha de la primera y de la tercera se tocan, es decir, el precio cuando ha bajado ha ido haciendo eficiente el precio, se han ido tocando tanto la primera vela como la tercera. Esto sería un precio eficiente, aquí no habría ineficiencia, no habría imbalance. Esto sería una vela eficiente, no habría una descompensación entre estas 3 velas. En el segundo ejemplo, la segunda foto, tenemos un precio ineficiente en ventas, en caída, y tendríamos aquí cómo vemos la primera vela, la segunda y la tercera, y existe un imbalance entre la primera y la tercera, es decir, la primera y la tercera no se han tocado, es un precio ineficiente, hay un imbalance. Esto lo que crea es un desajuste en el precio y por norma general el precio va a ir a testear, va a ir a tocar, a rellenar esa zona que hay un imbalance. Entonces de ahí nosotros podemos coger ventaja, es decir, podemos poner nuestra entrada ahí o ver si hay algo que buscar ahí, si se da en los horarios correctos que yo os hablo en el canal. Los vídeos de los horarios los tenéis abajo en la descripción. Esos horarios son muy importantes y yo no os aconsejo ni recomiendo operar fuera de esos horarios. Aquí tendríamos el ejemplo de ineficiencia en ventas, es decir, la primera vela y la tercera no se tocan y hay un imbalance en el medio. Como veis, las dos mechas de estas velas, de la primera y la tercera, no se tocan. Aquí tendríamos un precio ineficiente en compras en una subida y aquí tendríamos como la primera vela y la tercera crean un vacío, crean un imbalance. El precio no es eficiente y probablemente el precio vaya a rellenar ese imbalance, ese vacío, y ahí es donde nosotros podemos tomar la iniciativa, a ver si hay algún tipo de escenario alcista, si el precio crea algún cambio, algún imbalance en una temporalidad menor y continuar la subida, aprovechar ese tipo de imbalance, ese tipo de ineficiencia para nosotros subirnos en el trade. Este tipo de ineficiencia es el que más me gusta a mí, de la primera vela y la tercera, es decir, el vacío que existe aquí entre esta vela y esta vela, entre la primera y la tercera. Si este vacío, este imbalance ya ha sido tocado, ya ha sido mitigado, es decir, el precio ya ha ido a corregir ese vacío, ese imbalance, ya no me gusta. A mí me gusta que esté totalmente vacío, que exista este imbalance, esta ineficiencia. Yo aquí esperaría que el precio tocara y vería si me interesa comprar según nuestros parámetros, según nuestra hora y según nuestras confirmaciones en un time frame
menor. Aquí tenemos un precio eficiente en compras de manera alcista, es decir, el precio, como veis, las mechas de la primera vela y la tercera se tocan, no existe una ineficiencia, el precio no ha creado ese imbalance, ese vacío al que ir a rellenar, por lo tanto aquí no estaríamos buscando una compra en ese relleno. ¿Por qué? Porque no lo ha creado. El precio ha ido subiendo y a medida que ha ido subiendo también ha ido balanceando el precio, es decir, haciendo una eficiencia en la subida. No hay ese impulso tan exagerado que crea ese imbalance. Nosotros siempre nos gusta las ineficiencias, siempre buscamos las ineficiencias, esos vacíos. En este caso lo tenemos en la segunda imagen y en la tercera, ya sean ventas o en compras. Estos vacíos, estos imbalances, tenemos que usarlos a nuestro favor. Es decir, cuando veamos esos imbalances, ya sea en 1 hora, 4 horas, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, tendremos que prestar atención. Yo lo que os aconsejo es que los tengamos en cuenta en 1 hora, por ejemplo, o en 4 horas para buscar en una temporalidad menor algún cambio de estructura, algún escenario bajista, o también usarlos cuando estamos en esa temporalidad menor, es decir, ha liquidado algún máximo o un mínimo, PDL o PDH o la sesión de Asia, por ejemplo, y buscamos un cambio de estructura en una temporalidad menor, pero que haya una ineficiencia. A mí me interesa que haya ese impulso que cree esa ineficiencia y me está diciendo el precio ahí que no quiere estar en esa zona, que está creando un impulso para ir a la contra, ¿vale? Y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar alguna operación, ya sea en un imbalance, en una temporalidad mayor, o para tomarlo como confluencia y tomar una entrada en una temporalidad menor. Ahora os voy a poner un ejemplo o dos para que veáis en el gráfico en velas japonesas a qué me refiero. Vamos a ver un ejemplo del euro dólar. En este caso lo vamos a usar la ineficiencia, los imbalances como una confluencia en una temporalidad de 1 hora, es decir, una temporalidad mayor. Este tipo de confluencia, es decir, cuando hay a lo mejor un máximo o un mínimo que esté pendiente de liquidar y también hay una ineficiencia que cubrir del imbalance 1 a 3, es decir, la primera vela y la tercera vela que tenga una ineficiencia, un imbalance, ese vacío, pues a mí me interesaría marcarlo y si nos crea un escenario bajista en ese momento, está la hora exacta, los minutos exactos que yo os hablo y que el vídeo lo tenéis abajo, pues oye, pues tenemos muchísimas confluencias a nuestro favor, cosa que deberíamos usar. En este caso, la ineficiencia, no sé si vosotros la habréis visto ya, yo os la voy a marcar y la ineficiencia estaría aquí. ¿Por qué marcas esta ineficiencia, Benjamín? Pues básicamente, mirad, tenemos aquí la primera vela y tenemos aquí la tercera vela. Como veis, este imbalance creado aquí en este gran impulso bajista nunca ha sido mitigado, es decir, hay un vacío de la primera vela y la tercera, el cual está sin mitigar. Yo aquí lo que haría sería marcarlo y ver qué es lo que hace el precio o verlo en una temporalidad mayor o menor según vuestro plan de trading, a ver qué es lo que hace. Pero yo esta zona la marcaría como una zona de relevancia para buscar unas ventas, ya que probablemente el precio reaccione. No sabemos si la reacción va a ser suficiente como para tomar el siguiente mínimo o para moverse un poco, pero todos esos movimientos, todos esos rechazos los podemos usar a nuestro favor para conseguir alguna entrada, algún trade y irnos con algún tipo de profit. Vale, marcaríamos aquí la entrada, aquí tendríamos el PDH del día anterior, que muchas veces os lo comento, que el PDH y el PDL son puntos de muchísima liquidez, es decir, tenemos aquí varias confluencias, tenemos el imbalance, tenemos el PDH y pues tenemos muchas confluencias, ¿vale? Aquí esperaría que tomara este imbalance, a que tomara este vacío y ver qué es lo que hace el precio, ¿vale? Tendríamos la confluencia del PDH, por supuesto. Vemos cómo el precio hizo
un gran impulso bajista y está yendo a mitigar esa zona de imbalance en una hora. Cogemos el precio, se dirige y prácticamente se desploma, ¿vale? Como siempre os digo, esto no es casualidad. No es casualidad que el precio haya ido en esta zona muy lentito y una vez toque este imbalance, liquide el PDH, el precio se desplome. No es ninguna casualidad. Esto está todo programado, esto es un algoritmo, es lo que siempre os digo. Y estos factores, los puntos de liquidez, estos imbalances de la primera vela y la tercera vela, el PDH, el PDL, los horarios son fundamentales. Los chicos que estáis haciendo mentorías conmigo uno a uno, estáis viendo cómo os pongo ejemplos de que prácticamente cada día se dan estos movimientos a las mismas horas y a los mismos minutos. No es casualidad. Dentro de esas kill zone, dentro de esos horarios, existen minutos exactos que el precio suele dar una muy buena entrada la mayoría de días. Este es un caso de los imbalances, esto es un caso de vacío. Es decir, una imbalance que se ha formado en una temporalidad mayor y lo tomamos como confluencia. Hoy está este imbalance encima de nuestro PDH, lo marcamos y cuando liquide nuestro PDH tenemos la confluencia tanto del PDH como el imbalance. Pues ahí esperamos una reacción. Ahí estaríamos buscando una venta. Vamos a por otro ejemplo, en este caso en una temporalidad menor para que sepáis cómo yo uso los imbalances, tanto en una temporalidad mayor para buscar posibles trades como para tomarlo como entrada en una temporalidad menor cuando toca un punto que me interesa. Vamos con el segundo imbalance, con el segundo ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de un imbalance, de un vacío. En este caso estamos de nuevo en una temporalidad mayor de una hora y también vais a ver un poco por qué yo la estructura de mercado la tengo solo como confluencia. No la tomo siempre como lo primordial, la tomo como confluencia. Yo prefiero zonas y horarios y reacción. Yo la estructura la tengo como algo de confluencia, como para sumar probabilidad a mi trading plan, pero no siempre la necesito. En este caso vais a ver cómo la estructura de mercado falla y por eso muchísimos smart money fallan, porque toman la estructura como algo primordial. Tenéis que tener en cuenta que el precio lo que hace es liquidar máximos y mínimos para recoger liquidez y algunos puntos de estructura son solo liquidez, por lo tanto tenéis que saber también filtrar cuál de los order blocks y cuál de los máximos y mínimos son relevantes o no. En este caso tendríamos aquí esta order block, la cual no me gusta. ¿Por qué? Porque ha tocado fuera de hora, es decir, ha tocado la sesión de Asia que a mí no me interesa y que no hay volumen. Y segundo, porque no tiene un inducement, no tiene una trampa. Por lo tanto, esta order block seguramente sea una trampa, un inducement para los smart money que pongan su entrada ahí, su stop arriba para que vaya hacia la dirección bajista, haya muchos stop loss aquí arriba de los smart money y el precio pues se los coma. ¿Por qué? Porque no tiene ningún máximo haciendo de inducement, haciendo de trampa. Vamos con el imbalance, lo tenemos aquí marcado, esperaríamos que el precio tocara la zona y ver algún tipo de reacción en una temporalidad menor, es lo que estaríamos buscando con esta manera de usar los imbalances, ¿vale? Vamos a esperar que el precio pues toque la zona. Como vemos, ya la ha tocado, estamos en muy buena hora, estamos en la London Kill Zone y los que estáis haciendo las mentorías y estáis en el grupo sabéis que este horario es fundamental. Las 9:43, 9:45 son horarios muy buenos. Los que estáis conmigo sabéis que estos minutos son muy importantes. Dentro de las kill zone hay minutos que son extremadamente buenos, muy positivos para buscar trades, ya que el algoritmo funciona muy bien en esos minutos concretos. Bien, aquí el precio habría tocado en nuestro imbalance de una hora, estaríamos buscando aquí como confluencia la estructura que nos la ha dado en un minuto, nos ha roto la estructura, se ha puesto de manera alcista y aquí veríamos el imbalance que nos ha dejado. Aquí pondríamos nuestra orden, no es un precio
eficiente, es un precio ineficiente como os he enseñado en las imágenes. Estamos en buena hora, estamos en un imbalance de una temporalidad de 1 hora y nos ha dado reacción en 1 minuto. Nos ha dado el cambio de estructura, nos ha creado el imbalance y aquí estaríamos buscando básicamente la entrada. Como veis, la da, justo sigue en la London Kill Zone, no está fuera de hora y el precio pues iría a buscar el siguiente máximo, que es una trampa para los Smart Money que han puesto su stop aquí porque creen que esto es una estructura bajista y no, esto es liquidez, es un máximo y es liquidez. ¿Por qué? Porque esa order block no estaba inducida y el precio pues se come a todos esos Smart Money que estaban mal posicionados. Espero que os haya aclarado la duda de los imbalances, cómo uso yo los vacíos. Esto es fundamental usarlo con las horas y los minutos que os digo. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios, escribidme al Instagram si también os puedo ayudar o al Telegram. Abajo tenéis mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo.